Hola, muy buenos días. A nombre del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con Futuro, que es un proyecto en alianza entre el Centro de Estudios de la Vejez y Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Compañía de Seguros con Futuro, queremos darle la más cordial bienvenida a este seminario Brechas y Desafíos del Trabajo 60 más. A través del Observatorio del Envejecimiento, tanto la universidad como con Futuro han trabajado para mostrarnos la realidad de las personas mayores aquí en Chile para generar información actualizada y con un foco en temas de impacto social en el proceso de envejecimiento en nuestra sociedad. Es así como casi a 2 años de su creación se han desarrollado 13 reportes en distintos temas que tienen impacto en personas mayores de 60 años, como la salud mental, el uso de medicamentos y la polifarmacia, edadismo, enfermedades crónicas y factores de riesgo y, por supuesto, trabajo, que es el tema que nos reúne hoy. Comenzamos entonces saludando a las autoridades presentes. Octavio Vergara, director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, bienvenido. Silvia Yáñez, gerenta de Recursos Humanos y Administración de la Compañía de Seguros con Futuro, bienvenida también. Silvia. Ignacio Madero Caviv, sociólogo, investigador de la Universidad Católica, integrante del Comité de Gestión del Observatorio del Envejecimiento. Paulina Pozo, directora ejecutiva de Senior Lab UC. David Allendez, cofundador de Servicenior. Directores, autoridades académicos de la universidad y de otras organizaciones que hoy día nos acompañan, gerencias y principales autoridades de la Compañía de Seguros con Futuro, expertos en temáticas vinculadas a la vejez y al envejecimiento, y por supuesto a todas y todos que nos acompañan hoy a través de esta transmisión. Vamos a comenzar con la presentación de Ignacio Madero Caviv para seguir con una ronda de preguntas para nuestros invitados. Dejo entonces con ustedes a Ignacio Madero Caviv, quien presentará el reporte más reciente del Observatorio del Envejecimiento llamado Nuevas Realidades del Trabajo 60 más en pandemia, así como información de estudios propios sobre la realidad laboral en personas mayores. Ignacio. Muchas gracias, Matilde. Buenos días a ti y a todas las autoridades y académicos, personas interesadas por el trabajo en personas mayores y también a los que están escuchando este, este encuentro en que vamos a conversar sobre un tema bien contingente. La presentación que les tengo preparada es muy breve y busca, en el fondo, relevar algunos datos muy importantes de nuestro último reporte, salido en octubre de 2021, llamado Nuevas Realidades del Trabajo 60 más en Pandemia. Les adelanto que en el mismo informe van a poder encontrar en detalle mucha información, así como la fuente a partir de la cual obtuvimos toda esta información. De cuatro partes se compone esta presentación, esta breve presentación. Primero vamos a hablar de fuerza laboral y ocupados, luego informalidad, lugares de trabajo, ocupación y finalmente el impacto en dimensiones socioeconómicas que tuvo la pandemia en personas mayores. En primer lugar, ¿qué ha ocurrido con la fuerza laboral y los ocupados durante el último tiempo en el segmento de personas mayores? Acá lo que vemos es un gráfico dividido por diferentes trimestres en el eje de las Y, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver el porcentaje, está marcado el 27,5, el 37,5, y las líneas que ven acá son la fuerza laboral y ocupado entre personas mayores de 60 años. Lo que ven acá es que justo, esta es una cifra más o menos conocida, ¿no es cierto? Pero vale la pena comenzar explicando esto. Comienza la pandemia y hay una caída importante en la empleabilidad de las personas mayores. En concreto, antes de la pandemia, más o menos, más de un tercio de las personas mayores se encontraba activa en el mercado laboral, ¿sí? Y lo que ocurre es que después de la pandemia, una de cada 4 personas mayores se encontraba activa laboralmente. O sea, hay una caída importante. Esto no es más que el mismo gráfico previo, en el fondo, pero la continuación en el tiempo de la tendencia, que es lo que vemos, es que la caída sigue fuerte hasta el trimestre junio-agosto, ¿sí? O sea, esos meses más bien, y luego hay una leve recuperación del empleo en personas mayores. Siempre estamos hablando de personas mayores. Sin embargo, al comparar la tendencia, la misma tendencia, ¿ok? De fuerza laboral y ocupados,
en el periodo recién observado, que esto incluye la pandemia en el fondo, y dividimos los grupos entre los menores de 60 y mayores de 60, primero vemos una tendencia similar. En el fondo hay una caída, por supuesto los porcentajes, las prevalencias son muy diferentes en los diferentes segmentos de edad, ¿ok? Pero la tendencia es similar, aunque lo que vemos es que en ningún grupo etario en el fondo, ni en los menores de 60, ni en los mayores de 60, se volvió a recuperar lo de, en el fondo, antes de la pandemia, ¿sí? Y lo que vemos es que la recuperación es un poco mejor, en el fondo, entre los menores de 60 años, ¿sí? Entonces, eso es lo importante como para tomar en concreto de la fuerza laboral y ocupados en este tiempo de pandemia, es que comenzaba la pandemia, hubo una fuerte caída en el empleo, más o menos entre agosto y septiembre del año pasado empieza a haber una recuperación, pero esa recuperación no ha llegado todavía a los niveles previos. En términos de informalidad, el segundo punto, acá lo importante es retener dos cosas. Primero, que la informalidad ha bajado notoriamente, en el fondo, pero esto está, en segundo lugar, está súper explicado en el fondo por las pérdidas de empleo que ha habido. O sea, hay menos informalidad entre las personas mayores porque hay menos, tanto en mujeres como en hombres, porque hay menos empleo, en el fondo. No es que se haya avanzado necesariamente en formalidad, que hay una transición desde informalidad a formalidad, sino más bien que hay menos empleo. Eso es el gran punto que hay que retener de este informe. Y lo segundo, sí, es que en el fondo la informalidad, si uno ve en el fondo antes de la pandemia y ahora, en el tiempo actual, en el fondo, en el trimestre actual, lo que vemos es que ha habido, históricamente, en el fondo, la informalidad entre personas mayores estaba en torno al 40%, ¿sí? Entre aquellas que están activas en el mercado laboral, y esto va, si uno mira antes de la pandemia y hoy, en el fondo, ha crecido un punto porcentual en promedio, entre mujeres y hombres. En tercer lugar, algo importante para retener son los lugares de trabajo en donde se desempeñan las personas mayores antes y después y durante la pandemia. No quiero hablar después de la pandemia porque estamos todavía, ¿no es cierto? Y yo diría que hay dos cosas importantes que retener en primer lugar. Los tres primeros lugares de empleo de las personas mayores, esos PM, son básicamente oficinas, instalaciones de las oficinas del empleador, formalmente se llama así. 2, en su propio hogar, y 3, en la calle o vía pública, ¿sí? Y ahí pueden ver los porcentajes que representaban ese lugar de empleo antes de la pandemia y después de la pandemia. Y lo que ven es que, en el fondo, en todos los porcentajes se han disminuido de las personas mayores que trabajan en ese tipo de lugares. Y está ordenado en orden descendente, en el fondo. Claro, descendente. O sea, la mayoría de las personas mayores trabaja en instalaciones de oficina del empleador, pero hay muchas también que trabajan en su propio hogar o en la calle o vía pública. En términos de la ocupación, me interesa destacar tres cosas, o tres ocupaciones. Primero, hay una disminución de la mayoría de las ocupaciones de las personas mayores antes y durante la pandemia, excepto en el caso de los cuenta propia, de los trabajadores independientes. Esta es la única, o sea, de las más prevalentes en el fondo, es la única ocupación que se incrementó durante la pandemia. En términos porcentuales estamos hablando de 1.5, pero 1.5, pero en términos de número de personas estamos hablando más o menos de 50.000 personas, que antes no trabajaban como independientes o por cuenta propia y ahora sí lo hacen durante la pandemia. En todos los demás sectores más importantes se ha reducido el porcentaje. Finalmente, el impacto de la pandemia en dimensiones socioeconómicas de las personas mayores. Parto mostrando este gráfico que muestra algo muy, muy sencillo, que es la percepción de insuficiencias de ingresos en personas de 60 y más. Es decir, entre las personas mayores de 60, si perciben que con los ingresos, en el fondo, les alcanza para satisfacer sus necesidades individuales y sociales. Antes de la pandemia, un 20% percibía como insuficiente esto. En el trimestre de junio-agosto era el 48%, y en noviembre y diciembre eso baja a 36%. Otra
Otro aspecto importante del impacto de la dimensión socioeconómica relacionado con este mismo punto es que los hogares con presencia de personas mayores, que son bastantes en el país, disminuyeron sus ingresos de manera importante. 54% de los hogares en los que reside una persona mayor, ¿sí? Que, insisto, es un porcentaje bien importante de la población, ¿no es cierto? 54,4% en julio de 2020, estamos hablando de este tiempo, establecieron que sus ingresos habían disminuido, mientras que el 42,2%, un porcentaje bastante importante, dijo que se mantuvieron. Finalmente, una medida tradicional de desigualdad económica, que es la pobreza por ingreso, en el 2017 el 5% de las personas mayores se encontraba en este estatus, mientras que el 2021 esta cifra subió solo un punto porcentual, pero estamos hablando más o menos de 50.000 personas nuevamente. Esa alza, en consecuencia, representa un 37,7% de personas mayores pobres, medida por ingreso, insisto. Para terminar mi presentación, Matilde, quería hablar muy brevemente de un proyecto que tal vez podemos conversar en profundidad después, o tal vez hay alguna persona que esté viendo este encuentro que se interese, que es un proyecto Fondesit, estos proyectos, ¿no es cierto?, que financia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es sobre personas mayores y que tuvo dos objetivos. Y yo estuve a cargo del proyecto. Primero, analizar la vulnerabilidad financiera y de salud de las personas mayores en Chile. O sea, diferentes expresiones de vulnerabilidad, personas que sí estaban en condición de vulnerabilidad, personas que no estaban en condición de vulnerabilidad, tanto en términos financieros como de salud. Y lo segundo, nos interesamos por entender cómo las experiencias de vida durante el curso de vida de las personas, en términos, por ejemplo, laborales, familiares y de bienestar durante la vida de las personas, se asocian en la vejez con una mayor o menor probabilidad de enfrentar vulnerabilidad financiera y de salud. Termino mostrando lo siguiente. Hay un sitio web del proyecto, de este proyecto que está muy, muy recientemente lanzado, digamos, hace una semana, en que se divulgan dos cosas, en caso de estar usted interesado. La encuesta que se hizo a personas mayores y los artículos científicos derivados del proyecto, de este proyecto científico. Quería mostrar muy, muy brevemente la página web de esto para que vean cómo se ve. Esta es la página web, solo termino diciendo que es el proyecto del Fondesit, y acá arriba pueden ver la encuesta, en el fondo, acceder a la encuesta, pueden descargar los resultados, pueden solicitar los datos, los artículos científicos divididos de este proyecto dividido en trayectorias laborales y familiares, trabajo y jubilación, salud durante la vejez y COVID, y un poco sobre la descripción sobre el investigador responsable y el acceso a los datos. Eso, espero que haya quedado claro los principales datos del reporte y feliz de comentar un poco más también los resultados de este proyecto de investigación sobre personas mayores. Muchas gracias. Absolutamente. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta presentación que nos va a servir, por supuesto, de marco para la conversación que va a seguir con todos nuestros invitados. Y quisiera comenzar con Octavio Vergara, porque tenemos un déficit de empleo luego de la pandemia en muchísimas áreas, en el área, primero en general, todavía no se han recuperado todos los empleos que se perdieron durante la pandemia, también hay un déficit en las mujeres, pero ¿cuál va a ser el foco y qué política pública se puede implementar para volver a recuperar este porcentaje de personas mayores que perdieron sus empleos? Como veíamos ahí en los datos de Ignacio, no los han podido recuperar. Sí, bueno, primero saludarte, Matilde, saludar también a Ignacio, a todo el equipo de la Universidad Católica y a Confuturo también por este estudio, que la verdad es que aporta muchos datos súper valiosos. Yo diría, Matilde, que las personas mayores se enfrentaban, y como también lo señalaba Ignacio, a una discriminación previa a la pandemia, desde el punto de vista del acceso al mercado del trabajo, al acceso formal, ¿ya? Y que se acrecenta con la pandemia. Chile está empujando distintas políticas públicas al respecto. Primero, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, lanzó un programa que se llama Experiencia Mayor, que justamente lo que busca es entregarle la herramienta a los empleadores para que contraten a personas mayores, y no solamente que las contraten, sino que también que las capaciten, ¿ya? Son cerca de 400.000 pesos que se entregan por persona mayor para poder destinarlo a la reconversión de habilidades
laborales. Nosotros nos encontramos actualmente, Matilde, discutiendo un proyecto de ley que ingresó hace un tiempo al Congreso, pero se está discutiendo hoy día en la Comisión de Adulto Mayor, que justamente lo que busca es crear un contrato de trabajo especial para las personas mayores, ¿ya? Un contrato, Matilde, que entregue mayor flexibilidad. Por ejemplo, consagra la posibilidad de que las personas mayores elijan entre bandas horarias para poder ingresar a la jornada de trabajo, que puedan decidir cuántas horas trabajan a la semana, para que puedan tomarse vacaciones de forma anticipada, para que puedan suspender el contrato de trabajo. Yo creo, Matilde, que todas estas herramientas van a permitir ir bajando estas barreras que existen para el acceso al trabajo por parte de las personas mayores. Sin duda, además que el trabajo cambió. Quisiera volver a saludar a Silvia Yáñez, que es gerente de Recursos Humanos y Administración de Confuturo, para preguntarle precisamente, a raíz de esta necesidad y de esta experiencia, ¿cuál es el desafío de la empresa privada para contratar a personas mayores de 60 años y cuál es el incentivo también que representan las personas mayores en valor en una empresa? Gracias, Matilde. Mira, a ver, en relación al desafío para las empresas, yo creo que va muy en línea con lo que dice Octavio. Si bien pueden haber estos contratos especiales o que el gobierno impulse ese tipo de acciones, yo creo que las empresas también estamos desafiadas no solamente por los adultos de 60 más, sino en general por los trabajadores a tener jornadas flexibles, a tener tramos de horario. Entonces, lo que nosotros nos encontramos cuando hicimos un trabajo internamente con una célula en la compañía fue eso, fue que no nos encontramos con solicitudes que fueran muy distintas a las que un millennial busca o a la que un centennial va a querer. Entonces, más que encontrarnos con un grupo de trabajadores que necesita cosas especiales, nos encontramos que quieren lo que todos quieren. Más conciliación vida-trabajo, poder conciliar intereses personales con el trabajo porque necesitan trabajar. Yo creo que eso también es importante identificar. No es un trabajo solamente para sentirse necesariamente útil o aportando, sino que también es una necesidad para complementar pensión, para sentirse vigente. Entonces hay un montón de cosas que dignifican este trabajo y que, como te digo, desde el punto de vista de desafío de la empresa, es abrirse a una necesidad que es transversal para todos los trabajadores. Tu segunda pregunta era... No, que básicamente cuál es el incentivo que tienen como empresa para incorporar a personas mayores, uno pensando desde la ignorancia que una empresa pudiera preferir personas más jóvenes. Mira, ahí yo creo que también hay varios como paradigmas que a veces uno dice, o las empresas muchas decían, mira, ¿para qué vamos a contratar personas mayores o para qué vamos a mantener personas mayores? Porque también las personas crecemos en las organizaciones. Si les cuesta aprender las cosas nuevas, son poco flexibles, a veces pueden ser un poco testarudas, y la realidad es que esos son solamente paradigmas. Lo que nosotros encontramos que las personas mayores son mucho más apegadas a los valores de la compañía, han pasado muchas más situaciones en la historia, por lo tanto su flexibilidad o su mirada distinta para abordar los temas es mucho más positiva. Los que han vivido menos, han tenido menos experiencia y por lo tanto de repente ciertos hechos laborales los pueden sorprender, mientras que con otras personas que tienen muchos más años le pueden decir, pero si esto suele pasar, y te ayudan a generar un clima laboral mucho más estable, mucho más acompañado. Así que te diría que en términos de valor, yo creo que el tener distintas personas genera mucho mayor valor para la compañía. Uh-huh. Súper interesante y vamos a seguir hablando de eso y vamos a incorporar también a David Allende, que es CEO de Service Senior, que es una compañía que nació en el año 2016 y que lo que hace es conectar los servicios senior con necesidades de distintas personas de la sociedad. Ustedes ya llevan 5 años, David, de funcionamiento. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que han tenido en este periodo respecto a lo que pueden ofrecer los senior y las necesidades que se van digamos, satisfaciendo del resto de la población? Hola, primero que todo, muy buenos días, Matilde, y a todos los oyentes. Lo que nos dimos cuenta desde que partimos, básicamente, es que nos fuimos encontrando con diferentes características generacionales únicas, como la responsabilidad, el compromiso hacia el trabajo, un notable esfuerzo de mejora en el día a día, aparte de excelentes relaciones interpersonales, intergeneracionales, puntualidad, entre muchos otros atributos que tiene esta generación,
que fueron un match perfecto para los servicios que nosotros veníamos realizando. Entonces, ahí al comienzo algunos creían que hacíamos algo más por caridad, pero después se fueron dando cuenta, y sobre todo las empresas, que le mejoraban todos sus ratios, sus KPI de servicios al cliente, porque las relaciones que generan las personas mayores con otras personas son mucho más eficientes que quizás algunas que generan personas con menos experiencia. Entonces, de verdad fue un descubrimiento súper rico para nosotros, por eso también fuimos lanzando cada vez más servicios, hoy día estamos haciendo otro tipo de servicios. Nosotros lo que hacemos básicamente es calzar un poco la experiencia que tienen los seniors, todos estos atributos, y identificar oportunidades en el mercado que puedan hacer un match con estos atributos para poder juntarlos y generar estas oportunidades laborales flexibles. ¿Y en qué áreas, David? En diferentes áreas. Hoy en día, bueno, por la pandemia tuvimos bastantes problemas, tuvimos que dejar todos los servicios que eran presenciales. Aquí dentro del estudio también que se hizo ahora, se detalla que el tema del cuidado de otras personas, y sobre todo de personas mayores, cuidando a otras personas mayores, es un tema súper importante dentro de este segmento etario. Nosotros realizamos ese tipo de servicios antes de pandemia, súper fuerte, y tuvimos que cortarlo de cuajo por ser un tema presencial. Entonces, nosotros fuimos enfocando casi todos los servicios en la actualidad a servicios que tienen un menor grado de contactabilidad con otras personas. Y son los que también han ido creciendo en pandemia. De hecho, lanzamos un servicio que para algunas personas es súper puntual, específico, que tiene que ver con delivery. Hacemos con personas mayores, van a buscar a e-commerce y despachan y tienen esa relación intergeneracional, la entrega, un servicio al cliente mucho más especializado, mucho mejor, que mejora todos estos KPIs que te mencionaba. Uh-huh. Muy bien, vamos a seguir conversando, pero vamos a saludar ahora a Paulina Pozo, que es la directora de Senior Lab UC, para saber primero, hola Paulina, de qué se trata este Senior Lab UC y cuáles son los aprendizajes, cuáles son los datos que ustedes han sacado en este tiempo que ya llevan funcionando como Senior Lab. Muchas gracias, Matilde. Aprovecho de saludarte a ti y a todas las autoridades presentes. Y es un honor estar acá y poder contarles el trabajo que hemos estado haciendo desde Senior Lab. Senior Lab es un laboratorio social en vejez y envejecimiento que nace a raíz de la oportunidad que vemos en este creciente desafío que hay por la población mayor, tanto a nivel latinoamericano como a nivel nacional. Y a raíz de eso, nosotros abordamos este desafío a través de la innovación para poder trascender hacia modelos de desarrollo más sostenibles y más amigables finalmente. Y bueno, en el transcurso que llevamos trabajando, llevamos más de un año desarrollando el proyecto Empresas con Experiencia, que nos ha permitido desarrollar diversas iniciativas y aprendizajes con empresas y también diagnosticar lo que está pasando en la región metropolitana en torno a la inserción del trabajo 60+. Y ahí hemos aprendido diversas cosas, entre las más importantes, justamente, como lo comentaba Silvia, Octavio, hay una necesidad importante y latente sobre derribar prejuicios y suposiciones que existen en este segmento etario para poder avanzar hacia estos modelos de desarrollo más amigables con las personas mayores, porque efectivamente existen muchos prejuicios y estereotipos que se transforman como en frenos y en delimitar prácticas y actividades al interior de las organizaciones. Uh-huh. Quiero volver entonces con Ignacio, que nos hacía la presentación para recoger precisamente este último elemento que nos hablaba Paulina, que es el de los estereotipos. ¿Cómo se rompen estos estereotipos al enfrentar la realidad del mundo del trabajo, Ignacio? ¿Y cuál es el beneficio que para las personas mayores de 60 tiene seguir trabajando, además del ingreso? Uh-huh. O sea, súper interesante la pregunta, Matilde. Hay dos cosas que yo puntualizaría para abordarla. La primera es que hay que entender que el trabajo en etapas tardías de la vida, vamos a decir, después de los 60 años, es claro, es una fuente para muchas personas de pertenencia, en el fondo, de sentirse parte de algún colectivo, de continuar con los vínculos laborales, con los vínculos con amistades laborales, etcétera, ¿no es cierto? El trabajo como una fuente de integración social. Sin embargo, hay que entender también que el trabajo en la vejez es innegablemente para muchas personas, en el fondo, una vía no voluntaria, ¿sí? de continuar su vida, en el fondo, ¿sí? Y como se mencionaba anteriormente, es precisamente que es una forma de complementar los bajos ingresos de las pensiones, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que
que hay que entender también que a ver, que este es me gustaría aludir al contexto como cultural que está de fondo, en el fondo, de este fenómeno del trabajo en la vejez. Que el trabajo en la vejez hoy es un trabajo altamente masculinizado, diría yo, ¿sí? O sea, al igual como fue la experiencia laboral de muchas personas mayores, que hoy son mayores, durante sus vidas, en el fondo, el trabajo en la vejez, al igual que el trabajo durante la vida, es un trabajo fuertemente masculinizado. Eso quiere decir que en el fondo son más los hombres, ¿no es cierto?, que tienden a continuar trabajando y a combinar ingresos por pensión y trabajo trabajando de manera part-time o a tiempo completo. ¿Y por qué toco este punto de la diferencia de género? Es porque hay que imaginar, si nosotros fomentamos el empleo en etapas tardías de la vida, hay que imaginar, hay que tener esa diferencia o esa perspectiva de género para entender que si fomentamos el trabajo en la vejez, es muy, muy probable que haya un grupo enorme de mujeres mayores, insisto, mujeres de la cohorte que hoy son mayores, que no tengan ni los estudios ni las herramientas para desempeñarse en el mercado laboral. Entonces, esto no es para decir, en el fondo, olvidémonos de ese segmento de mujeres, sino todo lo contrario. En el fondo, si se va a estimular el trabajo en etapas tardías, hay que considerar que hay un grupo enorme de mujeres que no trabajó casi nunca en el mercado laboral, no sé, trabajaron toda la vida, pero no remuneradamente, y que fomentar el empleo entre ellas va a ser un desafío muy grande a propósito de sus bajas calificaciones, bajo grado de escolaridad. Y lo último que quiero decir, para cerrar mi respuesta, que hay que tener en consideración cuando uno piensa en empleo mayor, entre personas mayores, es el tema de la salud, Matilde, porque corremos el riesgo de, si fomentamos el trabajo en etapas tardías de la vida, de forzar a personas que llegan a esas mismas etapas con un grado deplorable de salud física, cognitiva, a que continúen trabajando. Y eso sería como socialmente sería muy delicado. No sé si se entendió ese punto. Sí, absolutamente. Como también, claro, el Estado se puede hacer cargo, y ahora enganchamos precisamente con Octavio Vergara para poder responder ese interrogante. ¿Qué pasa también con las personas que necesitan seguir trabajando, manteniendo ingresos, pero uno no tienen esa posibilidad porque claramente ya el deterioro que tienen no les permite? Y lo segundo que te quería preguntar, a partir de lo que decía Ignacio, es por el tema de que muchas personas, cómo ha cambiado el mundo laboral, sobre todo se aceleró mucho la transformación digital. Con la pandemia hay muchos trabajos que ya incluso ya no existen. ¿Cómo están ustedes también trabajando y generando tal vez el empleo por cuenta propia en personas mayores, sobre todo en esas personas que no trabajaron fuera de su casa? Sí, bueno, ha cambiado mucho la realidad del empleo, y las personas mayores también han sido parte de ese proceso, ¿ya? Nosotros, Matilde, desde el punto de vista, como bien decía Ignacio, efectivamente la principal necesidad está dada por los ingresos, ¿cierto? Sin perjuicio que existe un número de personas que efectivamente, personas mayores, sigue trabajando por lo que decía Ignacio, de esta necesidad de mantenerse vigente, activo. Recordemos que en Chile hoy día está vigente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se ratificó el año 2017. Uno de los artículos de la Convención, justamente lo que exige y mandata a los estados, es poder promover la empleabilidad de las personas mayores en buenas condiciones, ¿ya? Y es lo que nosotros hemos estado trabajando. Por eso el proyecto de ley que mencionaba anteriormente, justamente lo que busca es proteger y crear un ambiente de trabajo propicio para las personas mayores, garantizando su seguridad, garantizando buenas condiciones laborales. Por eso un contrato especial de trabajo para la persona mayor, dadas sus condiciones también de salud, etcétera, de necesidades de tiempo distintas. Y con respecto, Matilde, a qué es lo que se ha hecho en términos de la reconversión de habilidades laborales, hay distintos programas que existen hoy día por parte del Estado. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, hoy día tiene un programa de reconversión de habilidades que permite a las personas mayores poder acceder justamente a esta fuente de nuevas herramientas, ¿ya? Esto no es algo trivial, Matilde, porque hasta el año 2018, todos los programas que tenían que ver con emprendimiento, con capacitación, con reconversión de habilidades laborales, tenían tope de edad. Es decir, si una persona tenía más de 65 años, no podía acceder a estos programas que el Estado proveía, ¿no? Y esto cambió, se hicieron las transformaciones, el Ministerio del Trabajo realizó los cambios para permitir que todas las personas, independientes de su edad, puedan acceder a estos programas de
reconversión de habilidades laborales. Creemos que esto, sin duda, hay que seguir profundizándolo, hay que seguir entregando más recursos para estos programas, pero por lo menos ya un paso que permita a las personas mayores acceder en igualdad de condiciones que otras personas. Pero, y ahí te quería hacer la última aclaración. ¿Estas personas pueden postular como personas individuales, no necesariamente a través de la empresa, por la necesidad de crear tal vez este emprendimiento propio? Sí, existen dos mecanismos de ingreso. Uno a través de la empresa, a través del programa que se llama Experiencia Mayor, donde la empresa es la que postula al trabajador, a la trabajadora. Y otro es los programas que la persona puede postular como persona natural, ¿ya? Es decir, quiere acceder, por ejemplo, a programas que tienen que ver con orientaciones laborales, o programas que tienen que ver con reconversión de habilidades o emprendimiento u otro. Puede acceder como persona natural si es que tiene más de 65 años, cosa que antes no podía, puede hacerlo como persona natural. Perfecto. Silvia, y desde el punto de vista de una organización, de una empresa, con la experiencia que han tenido ustedes, ¿cuáles son lo que necesariamente una persona mayor de 60 años va a necesitar para seguir trabajando? Porque, bueno, por lo mismo que hemos visto, el empleo ya no es igual. ¿Qué es lo que ustedes han detectado tanto a nivel de capacidades laborales propiamente tal, como las capacidades como para ir adaptándose a la sociedad y a este nuevo mundo laboral también que es distinto? Mira, yo lo respondería de dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los propios trabajadores, cuando hablamos de 60 más, es como que habláramos de 59 menos. Estamos ahí. Es como que uno hablara como que va a pasar un río enorme cuando pasa de los 59 a los 60. Y no es así. Un tema que a veces hemos discutido internamente es cuando le ponemos este título, 60 más, y yo les digo, pero dentro de la empresa tenemos 17 personas que tienen 60 más, que partieron a los 40, que partieron a los 30 y ya llevan muchos años laborales. Entonces yo creo que otro aspecto que hay que trabajar es llamarlo 60 más, pero tampoco estigmatizarlo en 60 más, porque como que lo desapego de la continuidad laboral. Es como que Claro, si y hoy día tal tú vez una tienes persona de 35 necesita la misma capacitación técnica la misma o digital que capacitación, otro que... exactamente, o sea, un joven que venga de un colegio técnico va a necesitar también cierta formación. Una persona y ahí también, por otro lado, pongo también las limitantes que nos ponemos los propios colaboradores, los propios trabajadores. Es decir, no, es que yo ya no manejo estas cosas, estos celulares. Pero ¿por qué? ¿Por qué me acepto decirme eso? Si igual somos todos capaces de hacerlo. Entonces, ¿y qué pasa cuando me declaro en esa situación de que yo ya no puedo aprender porque yo ya no nací nativo digital? En ese minuto dejé de aprender y dejé de aprender cualquier cosa. O sea, y por lo tanto, ¿cuál es el desafío primero para los colaboradores? Si hay un curso y tengo 55, me inscribo, tengo 57, me inscribo. O sea, las ganas de aprender y de mantenerme activo no es una imposición ni de la empresa, ni del gobierno, ni de nadie. Primero nace por mí, por los desafíos que yo vea, ya sea porque estoy haciendo una proyección de mi pensión y en lo que quiero, en cuánto quiero ganar, una proyección de cuán activo quiero estar, pero tiene que haber una concepción propia del propio colaborador o trabajador a querer superar esa etapa de un modo diferente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un desafío en juntar las puntas, es decir, las empresas que tenemos esta mirada o que la estamos teniendo y que cada día yo creo que son muchas más, hoy día nos encontramos con una carencia de que no encontramos esos colaboradores. ¿Y por qué? Porque las redes que hacen esa unión, que son formales, Laborum, LinkedIn, etcétera, las personas o los trabajadores dicen, hoy si ya no me van a contratar, si ya me despidieron a los 57, no me van a volver a recontratar. Entonces empiezan a buscar un trabajo alternativo. Pero no todos estamos llamados, ni tenemos las competencias ni las capacidades para ser primero autónomos. O sea, muchos hemos sido dependientes toda la vida. Nuestra zona de confort que hemos creado es dentro de una organización, relación con otro, y si de repente tú me dices, mira, es que tú podrías ser un buen artesano, pero es que es un mundo desconocido. Entonces yo creo que el desafío de la empresa y de todos estos organismos que están alrededor del trabajo, como las OMIL, como los headhunters, como los outplacement y todo, es fortalecer
extender esta información de los trabajadores para que otras empresas que podamos tener estos intereses podamos contratarlos. Entonces, hay desafíos desde el trabajador, desde la empresa, de movilizar esto, de pedir, de exigir, de que estas organizaciones intermedias se muevan, y esas organizaciones intermedias también darse cuenta, como decía Paulina, del tremendo espectro de futuros colaboradores que hay ahí y que se están desatendiendo y se están perdiendo talentos que ya están operando súper bien. Ya, y ahí entonces quiero volver con David Allende, que es CEO de este Service Senior, para preguntarte, David, efectivamente, y hablando ya en el mundo real, con la verdad, con la máxima sinceridad que a la que puedas llegar, porque también hay que crear cultura. ¿Qué pasa? Bueno, tú tienes esta empresa que hace como este match, entre comillas, como Tinder entre el que quiere trabajar con el que necesita tener este servicio. ¿Cuáles son los prejuicios que existen desde las empresas que tú crees necesario derribar? Cuando tú vas a hacer y vas a proponer a un trabajador que tiene 65 años, que puede llegar a tener 70, ¿cuál es la verdad de la respuesta de la empresa? Mira, la verdad es que siempre hay una reticencia como a no será muy mayor, podrá realizar el trabajo, lo hará bien en tiempo. Entonces, efectivamente, hay una X cantidad de prejuicios que son soslayados únicamente cuando ya conocen el servicio de las personas mayores y se dan cuenta todos estos atributos que te había mencionado anteriormente, que son mucho más puntuales, que llegan a la hora, que son eficientes, que son personas súper comprometidas y que se dedican al trabajo. Nosotros, particularmente, las cosas que hacemos tienen que ver mucho con la relación con otras personas. Entonces, los seniors, como lo llamamos nosotros trabajamos con personas no solamente más 60, nosotros agrupamos este segmento y le llamamos senior, que son de 50 hasta aproximadamente 74 años. Entonces, estas personas básicamente lo que hacen es tener una relación mucho más cercana en temas de servicio, son mucho más protocolares, respetuosos, son embajadores perfectos para una marca o para una empresa que quiera tener una relación directa con su cliente final a través de un senior. Entonces, son básicamente prejuicios, como tú lo mencionaste al comienzo, que se derriban una vez que uno da el primer paso. Así que siempre yo invito a todas las empresas a que den ese primer paso, a contratar, ya sea en cualquier tipo de labor. Se van a llevar una súper buena sorpresa con personas que se están incluso reconvirtiendo en otras labores o personas que siguen trabajando en la misma línea que lo hicieron durante su vida más formal. Entonces, esa es la invitación más que nada. Claro, y en el aspecto también bien concreto, en materia de ingreso, ¿cuánto cae un ingreso cuando una persona mayor es la que va a pedir el trabajo? Mira, nosotros no trabajamos bajo esa metodología. Nosotros lo que hacemos es estandarizar los precios. Nosotros cuando creamos los servicios nos juntamos con los seniors y nosotros creamos los servicios en conjunto, tanto en el pricing que queríamos obtener para ellos, tanto para nuestro negocio y para ellos, y lo fuimos creando y construyendo en conjunto. Si no era cualquier cosa, hubiera sido cualquier tipo de servicio que le ponemos un valor y listo. Aquí, normalmente los servicios, el valor hora que nosotros generamos para los seniors es por lo menos 3.5 más alto que el valor de un sueldo mínimo. Entonces, y no trabajan todos los días. Entonces, para ellos es muy asequible, muy cómodo. Esta flexibilidad que se menciona, para nosotros creemos que es clave. La visión que hay que tener sobre esa flexibilidad, si uno va a construir leyes y construir hacia el futuro una mirada un poco más holística de lo que es el trabajo para la gente mayor. No podemos entender que va a ser las 8, 9, las 45 horas semanales de nuevo. Eso hay que sacárselo a la cabeza para poder crear algo un poco más acorde a la edad. Muy bien. Paulina, vuelvo con Paulina. Tú ves que actualmente, claro, los contratos laborales permiten eso, cómo se da la flexibilidad y también cuál es el margen, hasta dónde un senior puede trabajar respecto a la edad. Yo conozco personas que trabajan todavía y tienen más de 90 años y lo hacen muy bien, pero ¿cuál es el promedio? Yo creo que acá hay que entender algo súper importante, la heterogeneidad que existe dentro de este segmento etario, porque nos vamos a encontrar con personas que derechamente, quizás a los 60 años, se sienten lo suficientemente cansadas como para no seguir y quieren y están en su derecho a querer descansar, como hay otras personas que se encuentran a los 80 años sumamente activas y con ganas de hacer cosas y están también como en ese sentido de sentirse como un sujeto activo dentro de la sociedad. Entonces yo creo que eso es importante, como señalar como el gran espectro que existe, las personas somos diversas y diferentes, y yo creo que no existe edad como para decir como quiero
dejar de trabajar acá o también puedo hacerlo como a los 80 años. Yo creo que eso es súper diverso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de las licencias médicas para ir derribando mitos o teniendo consideraciones que haya que tener? Uno, bueno, claramente uno, cada vez que la máquina del cuerpo se empieza a deteriorar, se empieza a necesitar muchas veces más visitas al médico, probablemente más licencias. ¿Qué pasa en el aspecto de la salud del trabajador de 60 más? Sí, mira, yo te voy a responder desde como nuestra experiencia en este proyecto que tenemos, donde hemos finalmente descubierto algo súper interesante. Hemos hecho más de 1000 encuestas de autopercepción dentro de 20 empresas, y lo que nos hemos descubierto ha sido un dato súper interesante, donde nos hemos dado cuenta que efectivamente las personas 50 más y las personas 30 menos son las que se sienten más productivas de sí mismas. Entonces esto nos lleva a pensar que esto en margen de la salud y de tener más licencia asociado a las personas mayores finalmente son prejuicios y se tornan como barreras también a la hora de, por ejemplo, contratar a este segmento etario y también mirar los procesos de reclutamiento y selección que existen actualmente en las empresas. Claro, eso ya, más allá de o sea, el tramo que uno diría que es la persona que está más activa, es donde se producen las mayores fallas. No, ahí lo que, no sé si me logre explicar, pero finalmente, por ejemplo, lo que hemos descubierto en este como diagnóstico es que las personas, cuando uno le hace la encuesta de autopercepción laboral, como qué tan productivas se sienten, impresionantemente las personas de 50 más se siguen sintiendo súper autoproductivas en comparación, por ejemplo, al segmento etario de entre 30 a 50 años, que son las personas que realmente nos dicen como no, en realidad yo no me siento tan productiva. Entonces eso nos da cuenta de que efectivamente existen prejuicios y suposiciones en cuanto a este segmento etario, que al llegar a cierta edad yo me siento más cansado, yo me siento más enfermo, yo puedo tal vez ir más al doctor porque tengo más enfermedades. Entonces eso finalmente se encierra en este margen de crear estereotipo y prejuicio en torno a este segmento etario. Quiero volver brevemente con Octavio, ya no nos queda mucho tiempo, pero Octavio, te quiero preguntar dos cosas. Uno, desde la realidad del Estado, porque muchas veces hay servicios, probablemente sean puntuales, tú me lo vas a decir, donde cuando llega la edad ya de jubilación, la persona se ve, entre comillas, invitada a mejor tener que irse. Si eso sigue ocurriendo, sobre todo en el servicio público. Y lo siguiente es, bueno, estamos en plena discusión de la ley de pensiones, del sistema de cambio de pensiones, pero es innegable que una persona que quiere tener una mejor pensión va a tener que seguir trabajando. ¿Cuál es el cálculo que han hecho ustedes de cuánto es lo mínimo que una persona llega a la edad de jubilación tendría que seguir trabajando? Sí, efectivamente, Matilde, hoy día existe un incentivo al retiro por parte del Estado, ¿ya? Así se le conoce. Que, yo creo nosotros tenemos el desafío de poder ir haciendo estos cambios estructurales en todos los sectores, y el Estado también es uno de esos sectores, ¿ya? Como mencionaba anteriormente, el esfuerzo, por ejemplo, que hizo Sense, para mí es muy significativo porque era el propio Estado el que estaba discriminando. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se ha ido, cómo va en retirada este incentivo al retiro? No, o sea, en el fondo hoy día existe una política para las personas que llegan a la jubilación de si quieren jubilarse, existe ese incentivo y está presente, ¿ya? Eso está en todos los niveles de la administración pública. Eso no significa que la persona pueda continuar trabajando, ¿ya? No es una obligación, ¿ya? No es como en otra, no sé, en otros cargos, por ejemplo, el Poder Judicial u otros que efectivamente la persona pasa a retiro, ¿ya? Acá no es así. Pero sí existe ese incentivo para hacerlo si que así lo desea, ya que es un incentivo económico. Desde el punto de vista también, Matilde, de los desafíos, en el fondo, claro, yo creo que va en la línea de poder permitir esa capacidad de decisión que pueda tener la persona, que para mí lo más importante. En el fondo, lo primero que tenemos que escuchar es qué es lo que la persona quiere, ¿ya? Qué es lo que la persona... Con respecto a la edad de jubilación, esta es una discusión que se ha dado y se está dando en muchos países, ¿ya? Y que tiene dos lados. O sea, efectivamente estamos viviendo más años. Chile hoy día es el país de la región dentro de lo que está viviendo más años. De hecho, una persona que nace en Chile tiene una expectativa de vida mayor a la que nace una persona en Estados Unidos, ¿ya? O sea, a ese nivel de expectativa de vida hemos llegado. La discusión no es sencilla. Lo que están haciendo muchos países, Matilde,
en conjunto con discutir efectivamente qué pasa con el sistema de pensiones, es promover la empleabilidad de personas que quieran seguir trabajando, personas mayores. Eso lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Australia, programas de incentivo, un premio, por ejemplo, que se le da a las agencias que buscan generar, encontrar empleo a personas para la contratación de personas mayores. Es lo que estamos viendo, o sea, la reconversión de habilidades laborales, todo ese trabajo es el que se está realizando hoy día para permitir que efectivamente las personas que quieran seguir trabajando puedan seguir haciéndolo en buenas condiciones. Ujú. Y en esa misma línea te quería preguntar también cuáles son los datos duros que tenemos respecto al envejecimiento demográfico de nuestra población. Veíamos hace pocos días en la prensa que Chile era el país de que durante la pandemia habían nacido tal vez menos niños. ¿Cómo hemos ido envejeciendo y cómo tal vez en el último periodo esto se ha acrecentado? Mira, Chile actualmente está en un proceso de triplicar la población de personas mayores de 60 años, ¿ya? Más o menos en un periodo de 40 años. Proceso, Matilde, que a otros países, y ahí Ignacio puede también corroborar esa información, pero que a otros países, por ejemplo, España, Francia, les tomó más de 120 años hacer, ¿ya? Nosotros lo estamos viviendo en un periodo mucho más acortado de tiempo. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera una necesidad de que la sociedad pueda adaptarse de buena forma a estos procesos, ¿ya? Y en eso es lo que nos encontramos ahora. Estamos justamente en la mitad de ese proceso de envejecimiento. Para el año 2050 se espera que a lo menos un tercio de las personas mayores, de las personas del país sean mayores de 60 años, un tercio, ¿ya? Hoy día estamos cercanos al 20%. Entonces estamos en un proceso muy acelerado de envejecimiento que ha sido mucho más corto que otros países. Uh-huh. Volvamos con Ignacio entonces. Ignacio, ¿qué es lo que dicen los estudios? ¿Cuál es la experiencia comparada? Si podemos mirar ejemplos de lo que están haciendo otros países que están siendo exitosos en la reconversión o en la integración de personas de 60 más. Uh-huh. Me tomo solo 10 segundos para hablar de este libro que se llama, está en inglés, se llama Políticas que buscan promover la vida laboral extendida, perspectivas internacionales de género y salud. Y es un libro que está gratuito, si uno lo busca el título, y está gratuito, y a mí me tocó participar como editor. ¿Por qué menciono esta cuestión? Porque fue una experiencia súper como nutritiva, en el fondo, revisar muchos capítulos, qué sé yo, de Chipre, de Australia, de Japón, en relación a las políticas que buscan promover el empleo en etapas tardías de la vida. Y yo diría que, en resumen, si alguien quiere profundizar, está el libro, insisto, es gratuito la descarga. En resumen, lo que yo aprendí revisando otros países es que hay dos cosas que, en perspectiva comparada, en Chile tenemos una particularidad. La primera es que no tenemos las típicas políticas públicas que buscan promover el empleo en etapas tardías. Como, por ejemplo, yo diría que hay dos o tres bien importantes, el que ya habíamos conversado, una de ellas, el aprendizaje y capacitación continua. Esto no quiere decir sencillamente adquirir cierta competencia una vez que transitamos hacia la vejez, sino que a medida que avanzamos en nuestro curso de vida, vayamos incrementando nuestras competencias profesionales o técnicas. Y esto aplica para todo el mundo, no aplica solamente para los oficios o la digitalización. Sí, Matilde, por favor. Sí, ¿y esto son políticas de Estado o se invita a que personalmente uno puede tener el interés en hacerlo? O sea, ambas. Está la opción, en el fondo, si entendí bien, es el Estado, en el fondo, el que proporciona, por supuesto, con agentes privados y públicos, ¿no? Yo creo que la oferta no da solamente la pública, para educar, en el fondo, a las personas durante sus vidas, a capacitarse. Insisto, esto es para todo. O sea, yo imagino, tú, Matilde, en tu rubro, en el fondo, tienes que ir actualizándote de formas de comunicar, de plataformas para utilizar, de qué sé yo, hasta qué sé yo, como los planos que cambian, en el fondo, cuando uno está en una entrevista, en fin. Y yo lo mismo, en la universidad, todos los días, en el fondo, llegan los estudiantes nativos digitales y nos desafían a nosotros que estábamos a medias nomás acostumbrados a esta cuestión de la digitalización. En fin, eso es la primera diferencia, diría yo. También hay harto incentivo financiero desde el Estado y el mercado para que las personas sigan trabajando. Y yo no sé, ya me perdí en la reforma de pensiones, la verdad. Yo no sé en qué etapa está, porque todos somos testigos de que... Prácticamente foja cero, así que se pueden... Exacto. Entonces no sé en qué punto está esto, pero en algún momento en la reforma de pensiones estuvo, y ahí tal vez me puede corregir Octavio, que ahora está, incentivos financieros para el retiro tardío. Y esa cuestión... y también un seguro de dependencia para las personas que
continuaban trabajando y estaban en condiciones en situación de discapacidad. Ahí me puede corregir. Y luego ya, eso era lo primero, Matilde, observando otros países, políticas públicas que están ausentes en nuestro país. Y lo segundo, mucho más breve, la cuestión de la informalidad laboral. Cuando uno piensa en el empleo de personas mayores actuales en Chile, no para el futuro, generaciones actuales, o sea, esta es una generación de personas mayores que enfrentó mucha informalidad laboral a través de sus vidas. O sea, hay un estudio que nosotros hicimos que estimamos que más o menos como el 44-45% de las personas que tenían 30 años a inicio de los 80, vale decir que desarrollaron su trayectoria laboral simultáneamente a la introducción y desarrollo del sistema de capitalización individual, más o menos como el 44% de ellos tienen trayectorias que se ajustan a lo esperado para un sistema de capitalización individual. Vale decir, personas trabajando en el mercado laboral formal, a tiempo completo, de manera continua. El resto, como 55% más o menos, tiene trayectorias laborales que distan mucho de eso, y entre esas trayectorias laborales está la informalidad laboral permanente. Si uno no toma en cuenta que las personas, muchas personas en el fondo, muchas veces por obstáculos estructurales, en el fondo, institucionales, que no les permitieron trabajar en el empleo formal, si pensamos en esas personas, hay que atender, en el fondo, a la informalidad laboral que enfrentaron durante sus vidas cuando pensamos también en el empleo de personas mayores, que es una cuestión que no pasa en muchos países, la informalidad. Claro. Vuelvo entonces brevemente con Octavio, porque lo que yo había entendido era que lo que existe más bien desde el Estado es este incentivo para el retiro temprano, no para el retiro tardío del que hablaba Ignacio. ¿Eso existe a lo mejor a nivel de empresa privada? ¿Lo has visto acá? Sí, o sea, efectivamente lo que existe hoy día en el Estado es el incentivo al retiro, en el fondo, como después de cumplir una cierta edad, ¿ya? Claro. Ese aporte que existe por parte del Estado. Con respecto al incentivo a continuar trabajando, efectivamente dentro de la reforma de las pensiones se consideraba esta mejora en el fondo en la pensión por efectos de tener más años de trabajo. Ya esto obviamente se encuentra hoy día en proceso de discusión. Y lo que dice Ignacio también con el seguro de dependencia, eso también está en discusión como parte de la reforma de las pensiones. O sea, está en el Congreso hoy día discutiéndose un seguro para las personas que tienen algún tipo de dependencia física o cognitiva, ¿ya? Como parte del proceso laboral. Claro, pero está ahí en el Congreso que ya, bueno, estamos ahí en eso. Silvia, a nivel de empresa, no sé si en la compañía o a nivel de empresa privada que tú conozcas, ¿existe este incentivo al retiro tardío? En general, no. No, porque el foco siempre ha estado puesto en cómo llevar a la persona para que se pensione. Claro. Entonces el foco es más parecido al que comentaba Octavio. Yo creo que esto es un cambio de paradigma, y yo creo que una reforma de pensiones que aumente la edad de pensionarse tardíamente, yo creo que también apoya, va generando pasos hacia allá, porque si no los incentivos se empiezan a perder. Yo creo que ayuda mucho que lo normativo, lo legal, vaya acompañado de prácticas de las organizaciones. Perfecto. David, respecto a, bueno, ustedes hacen este match, pero también te quería preguntar si ustedes pueden orientar a las personas mayores a capacitarse también y a lo mejor hacer el match no solamente con la empleabilidad, sino que con la capacitación. Hoy en día lo hacemos constantemente, es decir, no necesariamente lo hacemos para otras empresas, pero sí lo hacemos en cada uno de los servicios donde nosotros efectuamos las prestaciones. Es decir, nosotros vamos acompañando a las personas mayores, sobre todo en el uso de la tecnología, desde que se inscriben en nuestra plataforma hasta que están en el proceso de subir documentos, hasta que son activados, hasta que les explicamos cómo se toman los servicios, cómo se dan de baja. En el momento cuando ya están inscritos, está con todo aprobado, también lo acompañamos día a día en ayudarlos a resolver problemas a través de diferentes canales, WhatsApp, teléfono. Entonces, efectivamente nosotros tenemos, y esa es la gran diferencia de ver esto desde otro punto de vista, nosotros acompañamos todo el servicio, todo lo que nosotros realizamos con los seniors tiene un acompañamiento constante. Y creo que ahí también está la diferencia. Nosotros no los tomamos en visión como si fueran cualquier persona,
los tomamos con las características positivas también que tienen, pero también entendiendo que tienen ciertas dificultades en algunas cosas, sobre todo en tecnológicas al inicio, que son siempre sobrellevadas y después las toman con mucha normalidad, pero hay un grado de acompañamiento que nosotros realizamos siempre al comienzo de los servicios. Perfecto. Paulina, y desde la academia, ¿qué es lo que existe hoy? ¿Qué es lo que puede ofrecer la academia para este segmento etario, para seguir, en el fondo, este conocimiento progresivo, más bien, este estudio que no termina nunca? Y si hay alguno específicamente dirigido a personas de mayores de 60, 65 años. Sí, bueno, desde Senior Lab, como te digo, estamos haciendo este modelo de acompañamiento efectivo, donde queremos acompañar a las empresas a transitar hacia empresas amigables con la edad. Ahí tenemos varios ejes de trabajo, con las empresas estamos haciendo cosas muy entretenidas, por ejemplo, con una de ellas estamos transformando una red de mentores 60 más al interior de la empresa para transformar la experiencia adquirida por las personas mayores hacia los más jóvenes que están ingresando a la empresa. Entonces hay un montón de prácticas y políticas que es necesario comenzar a implementar al interior de las organizaciones, y creo que desde ahí, desde el Centro de Vejez y Envejecimiento, desde Senior Lab, desde COLAB también, como esta institucionalidad que existe al interior de la Universidad Católica, estamos impulsando estos modelos y acompañando a las empresas en esta transición. Además, también tenemos una mesa regional de trabajo donde no solamente contamos con empresas, sino que también tenemos varios actores del ecosistema de economía plateada, y donde estamos impulsando diversas iniciativas y actividades para fomentar empresas más amigables con la edad. Economía plateada, ¿qué es ese concepto? Economía plateada consiste en la creación de productos, servicios y prácticas asociadas a las personas mayores. Por ejemplo, se dice que, bueno, y ha pasado que históricamente hay ciertos servicios y productos que no incluyen a las personas mayores, que no están pensados hacia las personas mayores, y lo que busca la economía plateada finalmente es insertar productos, servicios orientados a este segmento 60 más, promoviendo el emprendimiento y la innovación hacia todos los desafíos que estamos enfrentándonos con este crecimiento acelerado de la población 60 más. No sé si nos queda un minuto para terminar con Ignacio. Ignacio, ¿cuál es de todos los conceptos que has escuchado durante la mañana, de lo que hemos expuesto, es en lo que deberíamos concentrarnos si queremos ampliar la proyección de trabajo en los mayores de 60? Por favor, menos de 30 segundos. Ok, yo diría que si hay un concepto que retener o que conservar después de este encuentro es el de diversidad o heterogeneidad, como dijo Paulina, que es la idea de que no podemos pensar la empleabilidad de personas mayores como si todos hubieran sido hombres altamente educados, con altas competencias y que en consecuencia pueden seguir trabajando en etapas tardías. Sabemos que hay personas, hay hombres, mujeres, hay personas con alta, baja educación, hay gente que trabaja permanentemente en la informalidad, gente en la formalidad. El mundo rural y las personas mayores es otra cuestión que no alcanzamos a hablar, pero es otra realidad totalmente diferente en el agro, quiero decir, la industria del agro. O sea, hay que atender en el fondo a aquella diversidad para no, en el fondo, forzar involuntariamente a las personas que no desean continuar trabajando y, por otra parte, fomentar el trabajo para aquellas que sí lo desean. Perfecto, muchas gracias Ignacio, y también quiero agradecer a cada uno, a Octavio, a Silvia, a David, a Paulina por haber participado en esto. Sin duda son pasos que tenemos que ir dando si queremos efectivamente incorporar este segmento etario dentro de nuestra fuerza laboral. Gracias también a la compañía de Seguros con Futuro junto al Observatorio del Envejecimiento y al apoyo también de la Fundación Conecta Mayor, de la que formo parte, y a todos los que hoy día nos acompañaron. Bueno, la invitación está hecha a reflexionar sobre esta temática, a cuestionarse cómo cada uno, incluso desde el lenguaje, puede ir contribuyendo a que podamos avanzar a la inclusión de todo este segmento que nos aporta diversidad y que sin duda que nos enriquece. Así que muchísimas gracias a cada uno y a ustedes también por haber participado a través del streaming en este seminario. Que tengan un muy buen día. Chao. Chao, chao. Chao.